Bueno, vamos a comenzar con nuestro video explicativo de mis clases. Esto es de la materia Sistemas Distribuidos y Paralelos, de laboratorio. Comenzamos con nuestro archivo. Este archivo lo va a enviar el servidor una vez que un cliente se haya conectado. Son 1 millón de datos. Muy bien. Aquí tenemos nuestra clase servidor. Tenemos los objetos. Lo que estamos utilizando aquí son los datagramas, que no es más que un mensaje que nos va a enviar el servidor cuando un cliente se conecte, y nos va a servir para que el cliente sepa qué función va a realizar dentro de su propia clase. O sea, es el parámetro o lo que estamos enviando por el datagrama es esta variable, la de carácter, que va a aumentar conforme se vaya conectando un cliente. Esto igual es propio de la clase del datagrama. Nótese que es diferente a una conexión. El datagrama no es orientado a conexión, y a contrario del otro tipo, del socket, un server socket. Este sí necesita lo que es la IP del dispositivo y el puerto. El datagrama no necesita más que el puerto de la computadora, bueno, del cliente más bien, mejor dicho. Bueno, aquí entramos al loop infinito. El servidor va a estar siempre corriendo hasta que yo diga lo contrario. Va a estar aceptando las conexiones. En esta parte lo que hacemos es enviar el datagrama. Aquí tenemos que el mensaje lo va a convertir a bytes. De otra manera pues no podrá enviarlo. Sabemos que se comunican por bytes. Lo encapsula, ¿sí? Lo escribe en is2.writeInt character, que es la variable que voy a mandar. Lo convierte a bytes. Después lo encapsula. Esto ya es de esta función, ya es más específica. Te dice level, como parámetro pone lo que vas a enviar, la cantidad va a ir, o sea, eh, los, los datos los va a enviar los encapsula, vaya, o sea, por ejemplo, si el byte es un arreglo de bytes, va desde 0 al 10, pues va a encapsular del 0 al 10 los bytes. El socket punto, bueno, esto es de la IP a la que nos vamos a que vamos a enviar el datagrama, y esta la sacamos conforme se vaya conectando el cliente, y el puerto 2500. Sí, bueno, ya es irrelevante, el puerto puede ser el que sea. Y pues aquí ya enviamos el datagrama. Sigue esta siguiente parte. En esta parte enviamos el archivo de texto con todos los datos. Igual hace lo mismo, lo convierte a bytes. Después lee el archivo, lo empieza a cargar en el buffer, lo lee y lo envía. ¿Sí? Lo guardan, igual lo encapsula, hace lo mismo que el anterior, lo encapsula y después lo envía. Cuando el cliente termine su tarea, nos va a enviar un mensaje de regreso. Nos dice que ya acabó, y pues lo podemos con aquí, bueno, estar leyendo algo que le estamos enviando. Ya es cuestión de lo que le queramos poner que nos quiera regresar el servidor. Nos puede regresar lo que queramos, ya sea un objeto, un arreglo, un entero, un double, cualquier tipo de variable. Y esto pues nada más es imprimir la respuesta. La clase combinaciones. Bueno, esta clase lo que hace, este, es la que va a trabajar con el carácter que estamos enviando de la clase de servidor, que era el datagrama que enviábamos para saber qué era lo que iba a hacer el cliente. Era lo que el servidor le iba a especificar que hiciera dentro de su propia máquina. Bueno, esta clase no es mucho lo que hace. Son unos cuantos for, unas cuantas, digamos un switch, las combinaciones, es lo que va a estar recorriendo, vaya, por así decirlo. Va a estar buscando en el archivo la palabra
En sí debió de haber sido un descifrador de contraseñas, pero es como una especie de simulación, ya que claro que un descifrador de contraseñas necesita ¿cómo explicaré? Más complejidad. Esto nada más es como que una mediante simulación, ya que lo único que hacen los fors es recorrer con permutaciones sin repetición, todas las palabras del el alfabeto. Ya vemos aquí algunas con mayúsculas, minúsculas, este, números, bueno, dígitos. Y hay otra combinación con números, mayúsculas y dígitos, que es la más tardada, que es lo que va a ejecutar nuestro último cliente, según case 4, la combinación 5C. Pero bueno, eso ya son funciones, no tiene mucho, no está muy complicado. Aquí nada más, bueno, lo que queramos que nos regrese, pero no es irrelevante. La clase cliente, bueno, esta clase es lo que pues vamos a estar ejecutando desde otra máquina para que se conecte al servidor. Este, Cosas importantes. Ok, estas líneas es del propio datagrama. Cuando recibía el mensaje, pues lo desencapsulaba y lo convertía a datos que pudieran ser procesados, o bueno, en nuestro lenguaje, ya sea o sea, en realidad el valor que tenía la variable. Por ejemplo, si enviamos el entero, pues lo convertía a bytes, y aquí el byte lo va a convertir en entero. Aquí igual tenemos lo de datagrama. Me sirve para lo mismo, para poder desencapsular el mensaje, para saber de dónde viene el puerto, dónde viene el datagrama. Esto de tamaño, pues es del tamaño del archivo. Son los pedacitos o los pequeños bloques en los que nuestro archivo se encapsuló. Aquí en esta línea, pues igual recibimos el archivo, y lo vamos a estar guardando en el mismo cliente para que para que empiece a trabajar con él. Sí, todas estas líneas sirven para eso, para guardarnos el archivo dentro de nuestro cliente o de nuestra máquina y empezar a trabajar con el archivo. En estas líneas de aquí, pues recibía lo del datagrama. Aquí vemos cómo lo he recibido. Sí, obtener los datos. Después lo convertimos. Aquí está, tenemos this.readInt. Era lo que decía, que convertía los bytes a enteros. Ok, después de tener la variable que le llamamos aquí en el cliente res, vemos que entra, aquí tenemos un objeto combinaciones, ¿sí? Al constructor entra la variable res, que fue lo que me envió el datagrama o el servidor, y el txt o con el que va a trabajar la clase combinaciones, ¿sí? Ya tiene su propio su constructor. Aquí tenemos lo que nos va a retornar la clase combinaciones. Es un método dentro de la clase, lo había mencionado hace rato. Y en esta última parte, lo único que hace es abrir otro puerto y enviarle al servidor los datos que queramos enviarle. Ya sea, en este caso, le enviamos algunas claves que encontró. Pero puede variar, o sea, nada más es de cambiar aquí lo que le vayamos a enviar, ya sea un objeto, un entero, un double, cualquier tipo de variable. Es, es independiente. Pues ya con esto termina mi video. Y ya.